Alumnos, muy buenas tardes. Espero que se encuentren todos excelentemente bien en este día que está un poquito frío, ¿cierto? El día de hoy, ¿cierto? Vamos a seguir hablando un poco de técnicas de conducción, ¿ya? Recuerden que tenemos esta clase hoy día y luego volvemos a tener clase el día martes y miércoles, ¿ya? Así que para esta clase dice que el freno de motor consiste en reducir una o varias marchas inferiores a la que se lleva, ¿cierto? En clases anteriores estuvimos viendo, ¿cierto?, que la motocicleta tenía freno delantero y freno trasero separado, ¿ya? A diferencia de un vehículo en el cual nosotros pisamos el freno y ese freno, ¿cierto?, permite que todas las ruedas frenen parejo, ¿ya? En un solo pedal, digamos, en una sola acción. En el freno de la motocicleta, recordemos que tenemos mucha más frenada adelante, alrededor del 70% de frenada adelante y el 30% de frenada atrás. Por lo mismo, tenemos frenos mucho más grandes adelante y frenos mucho más pequeños atrás. El freno de motor. ¿Qué es el freno de motor? El freno de motor no es un freno propiamente tal, sino que es un efecto, ¿cierto?, que produce el motor cuando no estamos acelerando, cuando no le estamos entregando combustible, por ejemplo. Dice, consiste en reducir una o varias marchas inferiores de la que lleva. Cuanta más cilindrada tenga la motocicleta, más ayuda el motor a la disminución de velocidad. Tan solo con soltar el acelerador, notará este efecto enseguida, el cual se multiplica al reducir a marchas inferiores a la que lleva antes de iniciar la frenada, ¿ya? ¿A qué se refiere este texto? El motor, cuando nosotros lo estamos acelerando, se le está entregando combustible y se están generando chispas que encienden ese combustible y se genera una explosión dentro del motor, ¿ya? Esa explosión le aporta fuerza al movimiento del motor y obviamente permite, ¿cierto?, que nos podamos desplazar en la motocicleta. Sin embargo, cuando dejamos de acelerar, se deja de inyectar combustible y se deja de producir esta explosión y este empuje en la motocicleta. Cuando el motor está generando empuje, cuando se están generando las explosiones, el motor es el que tira de la rueda, ¿cierto? La hace girar y permite el desplazamiento. Pero cuando no estamos generando explosiones, es la rueda la que arrastra al motor, ¿ya? El motor tiene mucha fricción en su parte interna, ¿cierto? Hay muchos metales rozando unos con otros, obviamente lubricados por aceite, ¿cierto? Pero hay ahí un trabajo. Ese trabajo, ese movimiento que hace el motor, le resta velocidad a la motocicleta y es por ello que le llamamos el freno de motor, ¿ya? Cuando yo voy en quinta y dejo de acelerar, voy a sentir que la moto se siente como si estuviera frenando o perdiendo velocidad. Si yo de quinta bajo a cuarta, voy a sentir ese efecto más intensamente, en tercera más intensamente, y así sucesivamente, ¿ya? Mucha intensidad que vamos perdiendo, ¿cierto? Con este tema del freno de motor, ¿ya? Se recomienda hacerlo de forma progresiva, es decir, si vamos en quinta, bajamos a cuarta, esperamos que baje la velocidad, de cuarta a tercera, esperamos que baje la velocidad de la motocicleta, de tercera a segunda, y así sucesivamente, ¿ya? Freno de motor, dice, consiste en reducir una o varias marchas inferiores a la que lleva, ¿ya? ¿Por qué se reduce la velocidad entonces con el freno de motor? Porque permite, porque hay un arrastre, hay un movimiento del motor que no lo está generando el mismo, por ende, de algún lado tiene que salir esa energía. ¿De dónde sale? De la rueda trasera, ¿cierto? Y le resta de esta forma velocidad a la motocicleta. Ahora, importante, ¿cuándo ocupamos el freno de motor? Cuando queremos perder velocidad, pero suavemente.
no podemos frenar la motocicleta si es que se nos atraviesa alguien con el freno de motor, ¿cierto? No, ahí lo que vamos a usar siempre van a ser los frenos, ¿cierto?, principales que están hechos para esta función. En el caso del freno de motor, ¿cuándo nos sirve mucho? Por ejemplo, si yo voy en una bajada, ¿cierto?, y quiero regular un poco la velocidad de la bajada, puedo aplicar un poco de freno de motor, ¿cierto? Puedo ir bajando las marchas para que la motocicleta no se vaya con todo el vuelo y se vaya autofrenando o autorregulando hacia abajo. De esta forma evito usar los frenos principales, ¿cierto? Y no los estoy calentando. Recuerden que la función de los frenos es convertir energía cinética en calor, ¿cierto? Al sacar energía de movimiento y convertirla en otra cosa, en calor, en este caso, ¿cierto? Reduzco la velocidad de la motocicleta, ¿ya? A través de la fricción, obviamente, se produce el calor, ¿ya? Entonces, es importante el efecto del freno de motor, es importante saber utilizarlo para no recargar los frenos principales, ¿ya? Si yo no necesito bajar de velocidad de forma muy brusca, perfectamente puedo utilizar este sistema de freno de motor. Bien utilizado, no debería tener ningún tipo de repercusión negativa en nuestra motocicleta, ¿ya? Claramente, si vamos en quinta y ponemos tercera de una, o ponemos segunda de una, ¿cierto? El efecto del freno motor va a ser demasiado intenso, podría romper alguna pieza de la motocicleta, el motor, e incluso podría hacernos perder el control, ¿ya? Así que, ojo con ello. También el freno de motor se va a ver intensificado entre más grande sea el motor. Obviamente, entre más grande es el motor, más arrastre y más energía necesita para moverse, por ende, más efecto freno de motor vamos a tener. Frenada en curvas. Se recomienda aproximarse a las curvas con menor velocidad. De ser necesaria la frenada, debe ser siempre muy gradual y con ambos dispositivos, delantero y trasero, aplicando menor fuerza que en condiciones normales. Tenga en cuenta que si transita por una curva y frena de forma enérgica con el freno delantero, la fuerza de inercia puede provocar que la rueda trasera se levante, perdiendo contacto con el pavimento. En esta situación, una caída es inminente e inevitable, en la mayoría de los casos, ¿ya? Se recomienda aproximarse a las curvas con menor velocidad, ¿ya? Eso es lo principal. ¿Qué quiere decir esto? Las curvas no son para frenar dentro de la curva ni cuando voy doblando. De esa forma es muy fácil que pierda el control y termine in the floor, ¿cierto? En el piso. No sé si se dijo bien, pero era un chiste. ¿Ya? Entonces, ¿qué debo hacer yo? Cuando veo que voy hacia una curva, lo que debo hacer es, primero que todo, frenar. Frenar, 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 y llegar a la velocidad que yo sé que puedo controlar la motocicleta durante la curva, ¿ya? ¿Ya? Disculpe. Entonces, en este caso, ¿cierto? En este caso, debo frenar, disculpen, es que me abrieron la puerta y quedó un infinito, ¿no? Ya, de nuevo, voy a retomar la idea, ya me desconcentraba un poquito. Sí, voy a retomar la idea. Entonces la curva, perdón, en las curvas, ¿cierto? Yo voy a frenar primero, frenar, 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 antes de entrar en la curva, en la parte recta, ¿ya? Hasta llegar a una velocidad que yo sepa que puedo controlar la moto. Si yo
pienso que no la voy a poder controlar, entonces lo que voy a hacer es frenar más, ¿cierto? Pero antes de la curva, ¿ya? Normalmente a los motociclistas nos gusta tomar las curvas rápido, ¿cierto? Porque se siente adrenalina, etcétera, porque se ve bonito también, ¿cierto? Pero eso se va haciendo progresivamente. No les digo que nunca van a poder tomar una curva un poco más rápido, ¿cierto? Pero ustedes tienen que pensar que cualquier imprevisto que haya en la curva va a terminar con ustedes en el suelo y muy posiblemente en una barrera con lesiones graves, ¿ya? Ojo con ello, ¿ya? Ojo con ello. Las barreras no están hechas para contener motociclistas, están hechas para contener autos de metal, ¿ya? No personas de carne y hueso. Entonces, ojo que el riesgo de tomar curvas más rápido de lo debido es muy alto, ¿ya? Pero, aún así, cuando empezamos a aprender a tomar curvas, siempre va a ser de forma progresiva. Primero vamos lento, ¿cierto? Tomamos la curva, y ojalá siempre conocer la curva que estamos tomando, ¿cierto? Tomamos la curva, y vemos cómo anduvimos. Anduvimos bien, muy relajados, perfecto. A lo mejor a la siguiente vez que tomemos la curva, la podemos tomar un poquito más rápido y así. Y ir probando cómo vamos yendo, ¿ya? No hay una velocidad exacta para tomar la curva, ¿ya? A no ser que me diga ahí 30 km por hora, 20 km por hora, esa es la velocidad máxima. Pero no significa que porque diga 30, 40 o 50 usted va a ir a esa velocidad, porque a lo mejor usted y su moto no están preparados para dar esa curva a 50 o a 30, a lo mejor la tiene que dar a 20, ¿ya? Entonces, muy importante que ustedes sean activos en su seguridad, ¿cierto? Y en su precaución, ¿ya? Es muy importante, ¿ya? Una vez que yo entré a la curva, ahí recién empiezo a acelerar suavemente, ¿ya? A eso le llamamos los motociclistas, o algunos de nosotros por lo menos, le llamamos que la moto vaya inflada, ¿ya? Inflada, que la moto vaya haciendo tracción en su rueda trasera. De esa forma es más fácil meter la moto en la curva hacia donde nosotros queremos que vaya, ¿ya? La curva, ¿cierto? La curva en la motocicleta, ¿cierto? Tiene que ser, no puede ser tomada solo con el vuelo, ¿ya? Si bien es cierto, se puede hacer, hay posibilidades de que la inercia o la fuerza centrífuga nos juegue una mala pasada, ¿ya? ¿Qué es lo ideal? Que usted vaya acelerando muy suavemente y muy progresivamente cuando usted ya está dentro de la curva. Imagínense lo que les estoy diciendo. Recién les dije que no pueden frenar dentro de la curva y ahora les estoy diciendo que tienen que acelerar en la curva, pero acelerar muy suave y muy progresivamente, solamente para asegurarnos que la moto va tirando, va haciendo tracción, porque eso nos va a ayudar a contrarrestar la fuerza, ¿cierto?, de la fuerza centrífuga que nos va a querer llevar hacia el exterior de la curva, y la fuerza inercial o la inercia que vamos a llevar, que nos quiere hacer que la moto siga derecho de la curva, ¿cierto?, y no describa la curva correctamente, ¿ya? Ojo con ello, es súper importante, ¿ya? Después dice, de ser necesaria la frenada, ¿ya? Aquí no hicimos lo que yo les estoy diciendo ahora. Se equivocaron, nos equivocamos, ¿cierto? Y no lo hicimos. No frenamos lo suficiente. Entonces van a haber veces que vamos a ir en la curva y nos vamos a dar cuenta que vamos muy rápido y nos vamos a salir de la curva si seguimos a esa velocidad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Podemos aplicar los frenos? Sí. ¿Es lo ideal? No. ¿Ya? Pero si ya estamos ahí y necesitamos de alguna forma disminuir la velocidad de la motocicleta, dice, de ser necesaria la frenada, debe ser siempre muy gradual, ¿cierto? Muy suave, ¿cierto? Y con ambos dispositivos, delantero y trasero, aplicando menor fuerza que en condiciones normales, ¿cierto? Y con ambos dispositivos, delantero y trasero, aplicando
menor fuerza que en condiciones normales, es decir, tocándolo, probando, ¿cierto? No voy a apretar los frenos de una, porque eso al suelo, ¿ya? Y de forma violenta. Porque vamos a agregar la fuerza de la curva más la fuerza de la frenada, imagínense eso, se van a caer más fuerte que si fueran, yo creo, sin frenar. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Cuando vamos a frenar suave en una curva, ¿ya? Lo ideal es que no fuera necesario frenar, pero si tienes que frenar, muy suave y con los dos frenos. Acá, en este cuadradito azul que nos advierte, ¿cierto?, de que lo que estamos leyendo aquí es muy importante, me dice que tenga en cuenta que si transita por una curva y frena de forma enérgica con el freno delantero, la fuerza de inercia puede provocar que la rueda trasera se levante, perdiendo contacto con el pavimento. En esta situación, una caída es inminente e inevitable en la gran mayoría de los casos. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del ABS. ¿Qué es el ABS en las motocicletas y cómo funciona? ¿Ya? Al ABS le dicen ABS frena, ABS no. ¿Cierto? Es un chiste que se hace comúnmente. ¿Ya? Muy repetido por lo demás. ¿Ya? ¿Por qué dice eso? Porque la verdad es que el ABS a veces frena y a veces no. Cuando el ABS detecta que las ruedas van a llegar a velocidad cero y el vehículo se sigue moviendo, esa diferencia que hay, ¿cierto? El ABS no la permite. Por ende, suelta las ruedas y permite que giren un poquito antes de que se bloqueen. El ABS lo que persigue es evitar el bloqueo de las ruedas, ¿ya? El ABS lo que permite es bloquear, o sea, el ABS no permite el bloqueo de las ruedas, ahí sí, ¿ya? El sistema ABS lo que persigue es que las ruedas no se chanten, ¿ya? ¿Saben lo que es una chantada? ¿Ya? Me imagino que todos saben, pero para los que no saben, ¿cierto? Una chantada o el bloqueo de una rueda significa que el vehículo se sigue moviendo, pero la rueda no. La rueda va en velocidad cero y el vehículo se sigue desplazando. Por lo tanto, se arrastra, ¿ya? Cuando el vehículo se va arrastrando y las ruedas no van girando, ese no es el problema. El problema es que en esa situación el vehículo no tiene dirección. No puedo dirigir una rueda que no está girando, una rueda que está estática. ¿Ya? Es como empujar una mesa o una silla. A donde yo la empuje, allá se va a ir derechito. En cambio, si yo empujo un carro de supermercado que tiene ruedas, lo empujo, por más que lo quiera empujar derecho, el carro se va a ir para alguno de los dos lados. ¿Por qué? Porque las ruedas van girando y la rueda con una desviación empieza a tomar aquí otro camino. ¿Ya? Pasa lo mismo, exactamente lo mismo en estos sistemas de ABS, ¿ya? Evitan que la rueda se bloquee, ¿ya? Dice, en una moto equipada con un sistema antibloqueo de frenos, la unidad de control del ABS supervisa constantemente la velocidad de las ruedas con sensores de velocidad, ¿ya? Las motocicletas con ABS se notan rápidamente porque al centro de la rueda trae una especie de rueda dentada, de rueda como con unas perforaciones largas, ¿sí? ¿Ya? Esas perforaciones pasan por un sensor y de esa forma, entre más perforaciones pasan por el sensor sabe que la rueda va más rápido. Entre menos perforaciones pasan por el sensor sabe o le informa a la ECU, ¿cierto?, que la rueda va a menor velocidad, ¿ya? Y la ECU también tiene un sensor, ¿cierto?, que permite saber si es que la moto se va moviendo o no, a pesar de que las ruedas estén a punto de bloquearse, ¿cierto? Hay una diferencia ahí
entre lo que es lógico para la velocidad, los giros lógicos, ¿cierto? Para la velocidad que lleva la moto en ese momento, y lo que no, ¿cierto? Cuando ya no es lógico, el ABS actúa, tiene unas válvulas, ¿cierto?, que se abren y que permiten la liberación de la rueda y que la rueda siga girando, ¿ya? En una motocicleta equipada con un sistema antibloqueo de freno, la unidad del control de ABS supervisa constantemente la velocidad de las ruedas con sensores de velocidad. Normalmente lleva un sensor de velocidad en la rueda delantera y un sensor de velocidad en la rueda trasera. Ahora, como consejo, sobre todo para cuando ando en la calle, ya vamos a dejar aparte, ¿cierto? Cuando estamos practicando en la moto en un cerro, en una pista, en un camino rural, qué sé yo, ¿cierto? Cuando andamos en la ciudad, en las calles de la ciudad, donde hay muchos vehículos, mucho tráfico, mucho riesgo, los ABS ayudan muchísimo, ¿ya? Una de las caídas frecuentes en el motociclista, sobre todo en el motociclista principiante, es que se me atraviesa algo, me pongo nervioso, freno con toda la fuerza de la motocicleta, las ruedas se bloquean, la motocicleta se desliza al suelo, ¿ya? Y la motocicleta también al suelo, con todos sus hermosos plásticos, ¿cierto? Y queda la motocicleta raspada, el motociclista machucado, ¿cierto? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? El ABS evita muchas caídas, ¿ya? El ABS evita muchos accidentes. Porque cuando yo freno con una motocicleta, uno, me puedo caer, ¿cierto? Porque las ruedas dejaron de girar, ¿cierto? Y otra cosa es que, aparte de eso, ¿cierto? Aparte de que la motocicleta puede, como les dijera yo, aparte de que la motocicleta puede caerse, ¿cierto? No voy a tener dirección, ¿ya? Aparte de que voy a caer al suelo, la motocicleta no va a tener dirección. Es decir, yo voy a doblar el manubrio, ¿cierto? Y si la rueda va enchantada, la motocicleta va a seguir derecho. En cambio, si yo tengo ABS, ¿cierto? La motocicleta va a ir chantada, yo voy a ir con todas las manos en los frenos y el pie en el freno, ¿cierto? Pero voy a doblar el manubrio para hacia donde yo quiero que vaya, porque ahí hay una escapatoria, una salvación en ese lugar, ¿cierto? Y la motocicleta va a responder y va a ir a ese lugar si es que está equipada con ABS. Si no está equipada con ABS, no, ¿ya? Beneficios del ABS para el conductor. Aumento de la estabilidad del vehículo y mayor comodidad en la conducción. Mejor desaceleración, sin bloqueo de las ruedas. Reducción en el número de accidentes graves y mortales, ¿ya? Y de accidentes leves también, ¿ya? Porque todas estas veces que les digo yo que bloqueamos la rueda y nos caemos al suelo, muchas veces no son accidentes graves, ¿ya? Pero sí raspamos la moto, ¿cierto? Le quebramos algún espejo y nosotros tenemos algunas contusiones, normalmente no muy graves, pero también evitamos accidentes que no son tan graves, ¿ya? Entonces, siempre va a convenir tener una moto con ABS y usarlo. Hay motocicletas que tú puedes desconectar el ABS, puedes desconectar el control de tracción, ¿ya? No lo recomiendo, de verdad que no lo recomiendo. Es imposible que nosotros podamos gestionar mejor la motocicleta que lo que la gestiona el ABS en momentos determinados, ¿ya? Por algo, la gran mayoría de los vehículos, vienen con estos sistemas. Inclusive hay iniciativas a nivel mundial, ¿cierto?, que buscan que todos estos sistemas de ABS y control de estabilidad no se puedan desconectar a los vehículos, porque se ven muchos casos en los cuales los conductores sienten que pueden hacerlo mejor que el computador, ¿cierto?, que el ordenador del auto o de la moto, ¿cierto?, y terminan teniendo accidentes graves y se dan cuenta que después con la investigación, que si hubiera estado accionado, ¿cierto?, el sistema de control de tracción o el sistema de ABS,
ya en este caso que estamos hablando del ABS, esa persona se habría salvado, inclusive se habría evitado el accidente, ¿ya? Así que, si puede comprar una moto con ABS, hágalo. Y si puede, ¿cómo se llama esto? Si puede comprar una moto con ABS, hágalo. Y si puede, o sea, y si tiene la opción de desconectarlo, no lo desconecte, ¿ya? Beneficios para el conductor. Aumento de la estabilidad del vehículo y mayor comodidad en la conducción. Mejor desaceleración sin bloqueo de la rueda y reducción en el número de accidentes graves y mortales. Ya lo habíamos dicho. La distancia de frenado, que esto es muy importante, la distancia de frenado para el caso de una frenada de emergencia podría aumentar respecto a la distancia sin ABS. Bien, Claudio, me hablaste tú, Claudio, ¿verdad? Dice, la mía es una Suzuki GZ150. Se nota mucho el ABS. Por supuesto que sí, Claudio. ¿Ya? Mi primera moto fue una R15, ¿ya? También 150. Son motos que por su tecnología tienen una potencia bastante admirable para el motor que tienen y bastante importante, ¿ya? Y ya sin el ABS, ya en motos de 150 podemos tener más accidentes de los que tendríamos si la moto tuviera ABS. Mi primer accidente grave en la motocicleta se habría evitado si la moto hubiera tenido ABS. En ese momento no tenía la moto con ABS. Después tuve una Ninja 300 y esa sí tenía ABS y la verdad que como tú dices, se nota mucho el ABS. ¿Ya? Yo creo que cuando uno anda en moto, no tiene que creerse el mejor piloto, ¿ya? Tiene que tratar de mantenerse vivo arriba de la moto y sano para poder seguirla disfrutando, ¿ya? Bien, Claudio, gracias por tu opinión. Ya dice que la distancia de frenado para el caso de una frenada de emergencia podría aumentar respecto a la distancia sin ABS. Sí, existen ciertas condiciones en las cuales el ABS podría alargar la frenada, a veces en condiciones de lluvia o en condiciones, o cuando hay un poquito de maicillo en la calle, puede que alargue un poco la frenada en algunas situaciones. Incluso a mí una vez me pasó en un vehículo, ¿ya? Pero la verdad que las oportunidades en lo que esto nos puede perjudicar son, pero de verdad es despreciable comparado con las oportunidades que la ABS nos puede salvar la vida, ¿ya? Aquí hay un video que, para que ustedes después lo puedan ver, es una comparativa entre dos motos iguales, ¿cierto? Una con ABS y una sin ABS, y ahí muestran, ¿cierto?, cuál es más o menos la diferencia entre una y otra. Después se cambian los pilotos, ¿cierto? Y estos pilotos se cambian de moto y se puede sacar como una estadística de si el ABS sirve o no sirve. Conclusiones y recomendaciones. Ergonomía, dice. Es importante llevar adecuadamente el freno delantero y el embrague ajustado a la altura y posición de las manos. En caso contrario, estaría retrasando el accionamiento del freno, perdiendo tiempo importantísimo en su colocación. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Las motos hay muchos parámetros que se pueden ajustar. Por ejemplo, yo puedo comprar manillas, ¿cierto?, que son ajustables, que pueden quedar más lejos o más cerca de los dedos, ¿ya? Si yo veo que tengo los dedos un poquito cortos, ¿cierto?, tratar de que la manilla me quede lo más cómoda posible. Si quiero cambiar la manilla, modificarla, la puedo modificar. Existen piezas aftermarket para poder mejorar, ¿cierto?, las condiciones de la moto, ¿ya? Gracias, estimado. Entonces, es importante que nosotros tratemos de mejorar, ¿cierto?, la moto, pero mejorarla para nosotros, ¿ya? Hacerla más ergonómica,
La ergonomía habla de mejorar las condiciones para nosotros mismos, para que sea más cómodo para nuestro cuerpo, ¿ya? Recuerden que cuando yo tomo, ¿cierto?, el acelerador, lo tomo con estos 3 dedos, así, ¿ya? Como hacer un conejito, ¿cierto? Así. Pero con los dedos juntos para arriba, y cuando yo tomo el acelerador voy a quedar así. Estos dedos de acá tienen que quedar sobre la palanca con la distancia correcta para poder hacer la fuerza. La mano no puede ir así, porque si va así, cuando yo vaya a frenar, tengo que salir de acá, ir para allá, tomar acá, y ahí recién tirar y frenar. ¿Ya? No puede ir así. Tiene que ir aquí. Cosa que yo cuando quiera frenar, el freno ya esté listo, ¿cierto? Quiero frenar, pum, ahí al tiro. ¿Ya? Esto nos va a eliminar todo el tiempo que nos demoramos entre que los dedos van de aquí hasta acá, hasta acá, hasta acá, llegan acá, y ahí recién va a empezar a tirar, ¿cierto? Nosotros vamos a empezar a tirar al tiro. ¿Ya? Eso va a reducir muchos metros nuestra frenada, porque entre que ustedes sacan los dedos de acá y los ponen en el freno, van a haber avanzado muchos metros, y puede ser perfectamente la diferencia entre la vida y la muerte, ¿ya? Así que, ojo con ello, alumnos, ¿ya? Es importante que apliquen esa técnica siempre. Los dedos, estos 2 dedos, siempre van sobre los frenos. Hay personas que lo hacen al revés, ¿ya? A mí por lo menos me cuesta un montón hacerlo al revés, pero hacerlo así es súper fácil y súper cómodo. Lo importante es que siempre vayan los dedos sobre la palanca y estén listos para accionar, ¿ya? La palanca de freno delante. Marcha en Granada, dice. Una vez se haya detenido de forma exitosa la motocicleta, vigile por el retrovisor cómo vienen detrás y mantenga la primera marcha en Granada por si tiene que evitar un choque por alcance. Ya, eso me lo enseñó mi papá. ¿Ya? Mi papá no manejaba moto, pero manejaba auto. Y me decía que cuando uno frena, ¿cierto? Tiene que siempre mirar por el espejo. Primero me preocupo de adelante, voy frenando, ¿cierto? Y también me preocupo de atrás. ¿Por qué? Porque cuando yo miro por el espejo para atrás, puedo ver que a lo mejor el vehículo de atrás viene paviando, o se le cortaron los frenos, o por algún motivo no va a alcanzar a frenar antes de impactarme, ¿cierto? Y a lo mejor yo tengo espacio para moverme hacia adelante, entonces yo estoy en primera siempre, aguardando, y si llegase a pasar eso, me muevo. ¿Para qué? Para darle más espacio al vehículo que viene atrás en problemas para poder evitar el accidente. Eso hace un conductor excelente, ¿ya? Un conductor excelente se pone en todos los casos, ¿ya? Y más de alguna vez estuve con mi papá, sentíamos un frenazo allá, ¿cierto? Y mi papá empezaba a mover el auto lo que más podía para adelante para tratar de evitar ese accidente, ¿ya? Muchas veces se va a poder evitar, otras veces no va a haber distancia, a lo mejor una calle que no está cruzando y quizás no se va a poder. Pero cuando estén las condiciones dadas, tenemos que estar súper atentos y cobra más importancia cuando estamos en una moto. Casi siempre las motos quedan en el lugar delantero, ¿cierto? De un semáforo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, como las motos son más pequeñas, a veces nos podemos dar cuenta que los vehículos no nos alcanzan a ver, ¿ya? O que incluso nos respetan un poco menos. Entonces, cuando pasa eso, ¿cierto? Yo voy a estar esperando en el semáforo, pero voy a estar con el embrague accionado y puesto en primera, ¿ya? ¿Por qué en primera y no en otro cambio? Obviamente porque la primera es para salir y es la que tiene más fuerza para mover la moto desde cero, ¿cierto? Entonces, vamos a estar ahí, ¿cierto? Si llegamos a notar que un auto nos podría impactar, nos adelantamos lo que nosotros podamos, obviamente que sea seguro, que no nos vayan a atropellar los vehículos que vienen por la otra calle, etcétera, ¿ya? O que nosotros no vamos a atropellar a una persona por movernos hacia adelante, ¿ya? Pero con eso también podemos resguardar muchísimo nuestra seguridad, ¿ya? ¿Se acuerdan esa Cagua que les dije que había tenido, una Cagua 300? Ya, esa Cagua yo se la vendía a un joven que después me agregó en Facebook y todo, terminamos siendo medio amigos, ¿ya?
Bueno, a él lo chocaron por alcance y la verdad que la moto quedó como un sándwich, ¿ya? Entonces los choques por alcance son súper complejos, ¿ya? La cola de la moto, que era así, quedó doblada así hacia arriba, ¿ya? Con la fuerza del impacto. Gracias a Dios a él no le pasó nada porque la moto lo protegió, pero los choques por alcance pasan y pasan más de lo que uno piensa y lo podemos evitar estando atentos y de esta forma que les acabo de presentar, ¿ya? Uso del embrague. En una frenada de emergencia, usted debe apretar el embrague para evitar que el motor siga empujando la rueda trasera, facilitando la detención, ¿ya? Adelantamiento. El adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían, ¿ya? Alumnos, el adelantamiento lo vamos a hacer solo cuando sea 100% seguro, ¿ya? Acá, por acá, hay unas cápsulas que vamos a leer en un rato más cuando lleguemos ahí, ¿cierto? Que dicen que no adelante a su propia razón. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo voy a adelantar, hay veces que me da una especie de miedo, ¿ya? O no me siento seguro para adelantar. Cuando pase eso, mejor no adelanto. Por algo me siento así, ¿ya? Los humanos tienen un instinto de autoconservación, ¿ya? La ciencia dice que estas personas que les gusta el peligro y que les gusta siempre estarse arriesgando, tienen una deficiencia en ese instinto, ¿ya? No es que sean más valientes que el resto, sino que no tienen ese instinto de autoconservación, ¿ya? Entonces, ese instinto a mí me va a decir, no, mejor no lo hagamos porque no están las condiciones, porque viene un vehículo de frente, porque el asfalto no está parejo, porque hay poca luz, porque el vehículo que queremos adelantar a lo mejor se está comportando de forma errática y se podría mover justo cuando nosotros lo vamos a adelantar. Entonces, hay muchos factores que la verdad que nuestra mente sola, sin que nosotros queramos, ¿cierto?, está analizando continuamente, ¿ya? Y eso es lo que hace, lo que forma este tipo de instinto, ¿ya? Ese instinto, ¿cierto? A ese instinto debemos hacerle caso, ¿ya? Porque ese instinto es el que nos mantiene vivitos y coleando, ¿ya? Etapas del adelantamiento. Para realizar un adelantamiento con seguridad, se debe, primero que todo, antes de empezar el adelantamiento, dice, verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo. Es decir, que no se vaya a mover por donde quiero pasar yo, ¿ya? Cuando, cuidado, dice, que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace. 2. Antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, debe comprobar también mirando hacia atrás, ¿cierto? Miré por el espejo, pero aparte miro hacia atrás, ¿ya? Entonces, antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, debe comprobar también, mirando hacia atrás por el espejo retrovisor, que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantar, no existiendo peligro en la parte posterior. Entonces, yo miro por el espejo, pero además de mirar por el espejo, también puedo mirar de reojo, ¿cierto? El casco nos permite ver como hasta aquí más o menos, ¿cierto? Como hasta estas partes. Entonces, yo miro el espejo, pero también miro por el hombro para allá, porque a veces los espejos generan puntos muertos o puntos ciegos, ¿ya? Y yo al mirar de reojo, elimino ese punto ciego y me puedo asegurar de que está todo correcto como tiene que ser, ¿ya? Señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo, ¿ya?
A mí mi hermano me retaba harto cuando salíamos a andar en moto al principio, porque yo era malo para señalizar. Y cuando señalizaba lo dejaba prendido, ¿ya? Todavía me pasa un poco, pero trato de que no me pase, y ustedes también tienen que tratar de que no les pase, ¿ya? Señalizar, ahora casi siempre señalizo. Casi siempre, yo creo que el 99% de las veces señalizo, ¿ya? Pero muchas veces se me queda el señalizador prendido, ¿ya? Y en el auto, en la moto, ¿cierto? En el auto un poco menos porque se apaga solo casi siempre, pero cuando no se apaga solo, cuando la curva es muy pequeña, el viraje es muy pequeño, no se apaga solo. Entonces, me pasa eso a mí, a veces, ¿ya? Pero lucho para que no me pase, ustedes tienen que hacer lo mismo, ¿ya? Que no les pase, que su señalización sea súper precisa, ¿ya? Ahora recuerden que cuando uno señaliza para virar, para cambiarse de pista, para cualquier cosa, eso no me da derecho a cambiarme de pista, no me da derecho a doblar, no me da derecho a nada. Lo único que estoy haciendo al señalizar, primero que todo, es cumplir la ley, ¿cierto? Porque la ley me dice que debo señalizar con el tiempo prudente para que los demás vehículos se den cuenta de mis intenciones, ¿ya? Pero no me da derecho a nada. Y lo otro, ¿cierto? Que señalizar, debo moverme, cuando yo me muevo, aunque yo haya señalizado con el tiempo correcto, etcétera, debo moverme con cuidado hacia el lado. Porque puede ser que alguien no se dio cuenta, y puede ser que yo tampoco me di cuenta que él estaba a mi lado. Entonces, ¿qué voy a hacer en ese momento? En ese momento voy a moverme con cuidado y voy a tener tiempo para darme cuenta que algo salió mal y devolverme, ¿ya? O frenar, o acelerar, no sé, voy a tener tiempo para pensar, en resumidas cuentas, ¿ya? Exacto, estimado. No sé cuál es tu nombre, disculpa. No me aparece tu nombre acá, dice DC solamente. DC. Ah, Claudio. Tiene que ser Claudio entonces. Exacto, Claudio. Pasa eso, y a mí también me pasa, pero hay que tratar de que no nos pase, ¿ya? Tratar de que nos pase lo menos posible, de esa forma irnos puliendo, ya que nuestra conducción cada vez sea más pulida, más pulida, más pulida, más pulida. La conducción no es algo fácil, ¿ya? Hay gente, sí, yo sé manejar, dice. Lo que normalmente sabe la gente es mover los vehículos, ¿ya? Hacer los que caminen, como decían las personas antiguas, ¿ya? Pero conducir, eso es otra cosa, ¿ya? Así que tratemos de que nuestra conducción sea lo mejor posible, ¿ya? Seamos un ejemplo en la calle. Si fuera necesario, dice, baje una marcha. Si fuera necesario, baje una marcha, ¿ya? ¿Qué significa si fuera necesario baje una marcha? Cuando yo voy a adelantar, quiero adelantar porque el vehículo que viene adelante mío va más lento de lo que yo quiero ir, ¿ya? Bajo ese concepto, si el vehículo va a 90 y mi moto da 93 kilómetros por hora de velocidad punta, mejor no adelanto, ¿ya? Si el vehículo va a 40 y yo quiero ir a 60, es una diferencia importante, así que ahí puedo adelantar. Pero si yo voy a 40, a la misma velocidad que él, ¿cierto? Y voy en quinta y quiero adelantar, no voy a tener suficiente aceleración, porque en quinta la moto tiene muy poca fuerza, tiene velocidad pero tiene poca fuerza. Y yo para generar aceleración, es decir, un cambio en la velocidad ascendente, ¿cierto? Necesito fuerza. Por ende, si voy en quinta, voy a bajar a cuarta, voy a bajar a tercera, voy a acelerar y ahí voy a tener más fuerza y la moto va a acelerar mucho más rápido. Y el adelantamiento que vamos a realizar va a ser más corto, ¿ya? Como el adelantamiento va a ser más corto, voy a tener, ¿cierto?, la posibilidad de mejorar, ¿cierto? O sea, de reducir, mejor dicho, las posibilidades de que algo me pudiera pasar
en ese adelantamiento porque voy a estar lo menos expuesto posible en la vía que viene en contra de la mía. ¿Ya? Súper importante. Entonces, para terminar, ¿cierto? Antes de adelantar, verifique que el vehículo que le precede, es decir, el que va adelante, no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo. El que primero prende los intermitentes, ese debe tener la prioridad, ¿ya? Aunque no es ley, pero según una convivencia vial sana, si el vehículo señalizó que quería adelantar al que le antecedía a él, debo respetarlo y esperar, ¿cierto? No tirarme por el lado a ver que yo paso primero, no, ¿cierto? Si prendí yo los intermitentes primero que él debería respetarme y dejar que yo lo adelante para después él moverse hacia algún lado, ¿ya? Antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, debe comprobar también, mirando hacia atrás por el espejo retrovisor, que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle, no existiendo peligro en la parte posterior. 3. Señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o, en su defecto, con el brazo. ¿Ya? Señalización. Primero, verificar que alguien no quiera adelantar también y ocupar el mismo espacio que quiero ocupar yo, ¿cierto? Después, comprobar que no hay peligro a mi alrededor. Después, señalizar. Después, si fuera necesario, baje una marcha. A lo mejor mi moto es súper potente y no es necesario bajar la marcha. O ya voy en la marcha que necesito para adelantar. Eso tienen que verlo, obviamente, en el momento. ¿Ya? Alumnos, eso por el día de hoy. Los espero, ¿cierto? Los espero el próximo día martes a las 13 horas para seguir hablando de temas de conducción de motocicleta, ¿cierto? Vamos a seguir hablando de temas de adelantamiento el próximo día martes a las 13 horas, ¿ya? Por último, ¿cierto? Fíjense que acá esta motocicleta quiere adelantar a este vehículo y acá se le ve como un campo de fuerza, ¿ya? Siempre imagínense este campo de fuerza. Esta imagen dice mucho. ¿Por qué? Porque cuando yo adelanto, tengo que adelantar desde lejos, ¿cierto? Adelanto, me separo lo que más pueda del vehículo y vuelvo para acá. Obviamente que también de este borde, ¿cierto? Me separo del peligro lo que más pueda. ¿Por qué? Porque si yo voy muy cerca acá, el vehículo se mueve, me choca. Si yo llego muy cerca acá, el vehículo frena, lo choco. Si yo me meto muy cerca acá, yo freno o se me para la moto o cualquier cosa, el vehículo, pum, me choca por atrás. ¿Ya? En cambio, yo salgo acá, salgo con espacio, tomo la pista, ¿cierto? Con espacio hacia ambos lados, sigo adelantando y me meto cuando también ya tengo un espacio. Entonces, esto es como un campo de fuerza que no debo invadir nunca, ¿ya? Porque si lo invado, puedo salir lastimado, ¿ya? Espero que les haya gustado esta clase, espero que hayan aprendido algo y lo voy a estar esperando, Claudio, espero verlo el próximo martes, ¿ya? Le mando un abrazo, cuídense mucho, la próxima semana tenemos clases martes y miércoles, ¿ya? Cuídense mucho, así que eso, ¿ya? Nos vemos y hasta el martes. Que tengan buen viento, buenas rutas, ¿cierto? Y abríguense estos días porque está haciendo frío. Nos vemos. Chao, chao. Mi nombre es Ricardo Cornejo y esta clase está hecha para practicatest.cl. ¿Ya? Chao, chao. Gracias, buen fin de igual, Claudio.